Buenos días familia, una semana nueva otra vez, comenzamos con todo. Esta semana seguimos con nuestra serie de productos navideños. En esta semana toca al pancito chip. Pancito chip es un producto que se utiliza mucho en estas épocas festivas para las fiestas y muchos necesitan comprar pancito chip y nosotros tenemos que aprender a hacer para venderle. Así que comenzamos con esta receta. En esta ocasión vamos a hacer el pancito chip mixto. Vamos a hacer mitad harina 3.0 y mitad harina 4.0. Vamos a hacer de 1 kilo de producción porque es la cantidad un poco más grande ya para la gente que quiera empezar a vender o inclusive para la gente que quiera empezar a hacer en su hogar para consumir, para probar. Primeramente vamos a bajar la cámara acá, ahí directamente. Vamos a comenzar a esponjar nuestra levadura. Como siempre, 2 cucharas de harina, bien llena, ¿sí? Cuchara de harina, de fuerza sería harina 3.0, ¿sí? Y vamos a poner una cuchara de azúcar. Vamos a utilizar en esta ocasión 40 gramos de levadura, ya que este va a tener azúcar, así que va a ser un producto un poquito más pesado. Vamos a usar 40 gramos de levadura fresca. Siempre recomiendo usar levadura fresca, solamente si no tienen, utilicen la levadura seca, pero si pueden conseguir levadura fresca, mucho mejor. Preparamos en total 500 ml de leche con agua, así que un poquitito ya vamos a echar acá, ¿sí? Ahí está. Mezclamos bien esto así y ahí lo vamos a dejar unos 10 minutitos aproximadamente para que esto pueda activar y ganar un poquito de esponja, ¿sí? Ahí. Muy bien, mientras tanto acá ya vamos a comenzar con nuestro preparo seco. Medio kilo de harina 4.0, tiramos todo acá completito, ahí está. Y el otro medio kilo vamos a completar con harina 3.0. Esta también ya le vamos echando acá, completamos 1 kilo en total. Muy bien, vamos a hacer un hueco acá en el medio, ahí mismo en el medio mismo vamos a hacer un huequito así. Muy bien, en uno de los costaditos vamos a echar la sal, que va a ser 20 gramitos, así que acá en el costado vamos a pesar también esto. Ahí está, un poquitito más. Ahí ya tenemos la sal, ¿sí? Muy bien. Y acá en el medio mismo, acá en el medio vamos a echar 130 gramos de azúcar, ¿sí? Acá. Ahí hemos hecho 130 gramos de azúcar. Muy bien. Vamos a echar 2 yemas. Solamente yema vamos a utilizar, gente. No claro, solamente yema. Así que echamos ahí. Voy a echar un poquitito de mi leche acá para que pueda echar todo el huevito acá, ¿sí? Muy bien. Espectacular. Para esta receta también vamos a utilizar vainilla. Así que una tapita de vainilla. Tiramos acá. A ver, muy bien. Una tapita y alguito, pero ya se me fue, así que no importa. Espectacular. Ahí más o menos ya tenemos todo, nos va a faltar solamente la margarina. Primeramente vamos a trabajarle acá, vamos a echar un poquitito de nuestra leche. No olviden que 500 ml preparamos en total, ¿sí? Vamos a trabajarle un poquitito acá en el medio. Para que nuestro producto salga un poquitito amarillito, característico y típico del pancito chip, vamos a echarle 2 gotitas de colorante. Si a usted no le interesa esto, no quiere poner, no importa, no hay drama. No cambia absolutamente nada la receta, solamente el colorcito, ¿sí? Entonces esto le vamos a trabajar acá hasta que nuestro azúcar se disuelva un poquitito, ¿sí? Espectacular. Vamos a esperar a que nuestra levadura fermente, luego ya regresamos a continuar, ¿sí? Mientras que está fermentando nuestra levadura, quería mostrarles mi arbolito navideño que preparé este año. Tempranito ya comencé a preparar mi arbolito navideño.
este año, gente. Miren, espectacular. Es totalmente casero esta pitirita. Conseguimos en el super baratito a 4.000 guaraní cada uno. Simplemente le puse un baldecito ahí, luego le puse 4 maderitas así, le uní ahí arriba y luego con la pitirita le empecé a enrollar todo. Enrollamos hasta allá. Y los decorativos, miren cómo quedó, espectacular. Un arbolito navideño, súper, para que puedan ustedes hacer también en su hogar sin tener que comprar demasiado caro. Los arbolitos hoy en día cuestan muchísimo, así que un pequeño tips mientras que nuestra levadura está fermentando, gente, ¿sí? Ok, familia, nuestra levadura ya empieza ya a burbujear, así que ya vamos a continuar nuestra receta. Vamos a tirar directamente nuestra levadura acá, sin miedo, gente, ¿sí? Tiramos todo acá en el medio con el líquido, ahí. Sin miedo, lecito, pancito chip tutorial, paso a paso. Pancito chip en este caso va a ser mixto, ya que hicimos con harina 3.0 y harina 4.0 juntos, ¿sí? Muy bien, acá le vamos a pesar 100 gramos de margarina, así que echamos acá, puede ser margarina o manteca, lo que tengan en sus hogares, sin problemas, ¿sí? Siempre tiene que ser un poco alto en lípido, que no sea uno que sea muy bajo en lípido y no te salga la receta. Ok, bajamos ya acá, ya no necesitamos pesar nada. Muy bien, vamos a comenzar entonces acá. Que un poquitito de esto acá. Vamos a comenzar, primeramente vamos a mezclar. Tenemos acá el agua, la leche con agua. Vamos a mezclar bien acá en el medio, ¿sí? Vamos a ir derritiendo nuestra manteca o margarina en este caso, ¿sí? Y luego ya empezamos ya a juntar todo. Con paciencia vamos a amasar, ¿sí? Mezclamos, voy a comenzar ya echando un poquitito más de mi líquido. Ahí. Y ya comenzamos ya. Ya comenzamos. Muy bien, con paciencia ya le vamos mezclando. Ya incorporamos toda la sal también. Es espectacular. Ok, falta un poquitito, echamos otra vez. Muy bien, más o menos esta es la masa que busca, miren, pueden ver. Bien, ¿por qué esta medida? Porque esta medida es la medida que podemos amasar bien, ¿sí? Miren, sobró un chiquitito, la verdad que yo cargué los 500 y un chiquitito más, así que eso es lo que sobró. Ok. A ver, primeramente así, luego ya vamos a comenzar a hacer el gusanito, como yo siempre le enseño. El gusanito simplemente es hacer así, así, luego unimos acá y volvemos a hacer otro gusanito y así sucesivamente. Voy a amasar todo esto y ya volvemos, ¿sí? 5 a 6 minutos. Ok, mi gente linda, amasé ya esto, unos 5 minutitos aproximadamente. Miren cómo está la masa, pueden ver, pueden sentir. Ahí un poquitito de harina, ahí le hacemos un poquitito así. Y esto lo dejamos reposar, pero tapamos con una bolsita, ¿sí? Cualquier bolsita que traemos del súper, cualquiera va a servir, ¿sí? No se estresen con eso, o bolsita de basura, lo que sea. Traten de apretar bien acá abajo, así, ahí, para que no respire, ¿sí? La idea es que no respire esto y que genere un ambiente de fermentación ahí y que empiece a crecer, ¿sí? Le dejamos ahí el tiempo que necesita, unos 45 minutos aproximadamente, luego volvemos y ya hacemos nuestros bollitos. Muy bien, familia, esperamos unos 45 a 50 minutitos y ya nuestra masa está así, espectacular, suavecita nuestra masa. Vamos a preparar una asadera lo más grande posible que tenemos en el hogar. Lo que vamos a usar, lo que entra en nuestro horno. En este caso es una asadera de un horno de 100 litros. Ustedes pueden hacer en el más grande que puedan. Vamos a hacer acá, vamos a un poquitito marinar un poco acá. Así. Vamos a cortar en 2 pedazos porque vamos a hacer bollitos de 25 gramos, ¿sí? Vamos a doblar un poquitito acá, vamos a estirar y luego vamos a ir cortando y vamos a ir pesando, ¿sí? Tiene que tener sus pancitos chip
tiene que tener 25 gramitos nada más para que sea pancito lindo, chiquitito, como debe ser, ¿sí? ¿Sí? Voy a pesar algunos y les muestro cómo vamos a ir poniendo, cómo vamos a embollar. Ahí está. Así que yo tengo acá mi asadera, voy a colocar acá para que vean cómo vamos a ir a colocar. Y en la esquinita comenzamos y lo vamos colocando así. Lo voy a terminar todo completito y cuando ya esté todo bien en nuestra asadera volvemos, ¿sí? Ok familia, más o menos ya está así nuestros, después de aproximadamente unos 45 minutos, miren cómo ya está nuestro pancito aquí, ya se unió en todito. El momento, este sería el momento de pintar. Siempre yo recomiendo para pintar utilizar un huevo entero, ¿sí? Utilizar un huevo entero. Vamos a echarle una cuchara llena de leche, así, una cuchara bien llena así, ahí, muy bien, una cuchara llena de leche y una tapita llena de vainilla. Este tiene que ser la combinación que tienen que utilizar ustedes para pintar sus panes, ¿sí? Sus panes dulces, sus panes salados, lo que sea. Espectacular. Una vez que ya esté todo cocinado, ya vamos a regresar acá para ver el resultado final de cómo queda finalmente nuestro pancito chico, ¿ok? Gente, acá ya pintamos todo ya. Vamos a poner en 180 grados aproximadamente, así. Y vamos a cocinar por 20 minutitos aproximadamente. Vamos a meter en el medio mismo de nuestro horno y vamos a controlar, ¿sí? Hay que controlar que no se cocine de más sus pancitos chico, ¿ok? Nos vamos a estar... Mi gente linda, ya terminamos ya nuestros pancitos chic. Miren nada más nuestros pancitos chic. Espectacular, gente, cómo nos salió. Hicimos prácticamente en 2 horitas aproximadamente. Salieron en total 72 unidades de pancitos chic. 25 gramitos, 26, algunos 27 gramitos. Y salieron esa cantidad. Miren nada más, espectacular, gente. Miren, esto está de loco. Espero que les sirva esta recetita, puedan hacer en sus hogares, puedan experimentar. Miren nada más, espectacular, gente. Vamos a alzar acá. Miren cómo es la textura por dentro. Miren, gente, así tiene que salir su pancito chic. Tiene que tener esta textura. Miren la textura impresionante, gente, ¿sí? ¿A quién no le va a gustar estos pancitos chic, gente? Súper lindos pancitos chic. Otra serie de productos navideños que ya hicimos. Ya con esto ya van 3. Vamos a ver la próxima semana si ya comenzamos con el pan dulce. Seguramente vamos a comenzar con el pan dulce con chispa de chocolate. Y luego ya vamos a ir continuando con el tradicional. Espectacular, gente. Miren por dentro cómo es. El pancito chic perfecto. Mixto. Usamos 2 tipos de harina. Harina 3.0 y harina 4.0. Espero que les haya gustado este videito. Puedan hacer en sus hogares de familia, puedan hacer para vender esto, pero sobre todas las cosas. Hicimos 1 kilo de producción para la gente que tiene amasadora y quiere hacer más cantidad. Así que espectacular, gente. Ya probé un poco de esto. Riquísimo. Manito arriba, suscríbete y nos vemos en un próximo video. Chao, chao.